Grabar. Acá. Bien, ¿qué es virtuoso y qué es virtuosismo? Virtuoso cambia la definición en sí misma. A lo que se refiere básicamente es que si bien hay una predisposición, una facilidad por algunas personas de aprender y para las otras personas se les complica un poco más, hoy por hoy lo que se toma como virtuoso es la persona que se pone las pilas, la persona trabajadora, básicamente, que no es imposible para nadie llegar a una meta en concreto, pero bueno, hay que pagarse más o menos. Es una síntesis, ¿sí?, de lo que toma por virtuosismo. Después, ¿qué genera el arte? Era otra de las preguntas grandes que transitaban. Ahí se leyeron la parte de lenguajes artísticos, amplié un poco. Nos quedamos bastante en los trabajos, en lo que era la parte expresiva, terapéutica, emocional, de transmisión de sensaciones, ¿sí? Después se puede ampliar muchísimo más, que ese es el foco que vamos a dar como futuros docentes, o como docentes también, porque sé que hay alguno acá que ya es docente. Eh, bueno, es el foco que le vamos a dar, cómo ampliar esa perspectiva, que el arte en sí es un campo de conocimiento, es un lenguaje, que no solamente se basa en la expresión, que no solamente se basa en un sentimiento, ni en una emoción, ni en un conjunto de movimientos puestos en forma bonita, ¿sí? Hay todos unos planteos, hay paradigmas, de dónde nos situamos para hablar de arte, y qué es enseñar arte, y qué es aprender arte. ¿Cómo funcionan las políticas públicas? El arte es parte de lo público, y es parte de una política pública. En la construcción de lo que es la cultura, a ver, cultura lo podemos definir como todo lo que hace la humanidad, el hombre, te ponen, pero bueno, todo lo que hace la humanidad son todos los productos culturales, ¿cómo sería? Ah, ya, se me borró, bueno, son todos los productos que crea la persona. En esa política pública entra lo que es enseñar arte. Podemos agarrar y como política pública decir, no, acá no se enseña arte, acá solamente se enseña música y plástica, como era antes del año 2007 de la reforma provincial de educación, que no estaba contemplado ni danza ni teatro dentro de los diseños curriculares en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la incorporación o la no incorporación ya es una política pública. Después podemos hablar fuera del sistema educativo de políticas artísticas o no, políticas culturales, donde entra qué peso se le da o no al artista y a la creación artística dentro de una cultura, ¿sí? No es lo mismo agarrar a los que son de folclore, bailar acá, va, a los que son de folclore, les voy a tirar un ejemplo folclórico, bailar acá una huella que bailar en Salta una huella, ¿sí? Estamos hablando de dos productos culturales totalmente diferentes, por más de que yo sea la misma persona y estoy bailando acá o estoy bailando allá, es totalmente diferente el producto cultural, ¿sí? Y la política de la cultura es diferente también, y estamos situados en el mismo país. Después, ¿cuál es el vínculo que se genera entre docente y estudiante? Bueno, la parte de vinculación en sí, ¿de qué habla? De que el docente no es alguien que va y baja línea, ¿sí? Sino que se tiene que establecer esto de mirarnos, habilitar los micrófonos y establecer este feedback, ¿sí? Una retroalimentación. Yo no sé qué necesita Berenice Aguayo, Agustina Vidal, Florencia Puntilla, Carla Pellegrini, taca, taca, taca. No tengo ni idea qué necesitan si yo no las escucho, si no estoy viendo, si no hago una bajada de línea así directa, como venía haciendo mediante el campus. Un ejemplo estoy dando, ¿sí? Tiene que haber una retroalimentación. La educación en sí es centrada en lo que es el estudiante en este sentido, ¿sí? Cada persona necesita una atención especial. Eh, y ahí es el vínculo que se establece entre docente, estudiante, estudiante-docente. La contención del proceso de aprendizaje. Bien, ahí empezamos, no sé si por la palabra contención o por la palabra proceso, ¿sí? Eh, el aprendizaje es un proceso en sí mismo, un proceso que no solo empieza dentro de lo que es
un año curricular, ¿sí? Los procesos de aprendizaje vienen desde la infancia. Lo van a agarrar y ver más a fondo y teorizar bastante más, conceptualizar bastante más en esto de procesos de aprendizaje y enseñanza dentro de lo que es psicología. El aprendizaje de cada ser humano empieza desde el nacimiento, en diferentes etapas, obviamente, y diferentes conceptos. Pero bueno, este proceso de aprendizaje tiene que estar contenido, englobado. Después, una cuestión que se me dio. Yo les leo lo que tengo anotado, ¿eh? Ejemplos musicales. Bastantes personas me pusieron ejemplos musicales o de audiovisuales, ¿sí? Y los ejemplos en danza, ¿cuál sería la base de danza que tendría que tener una persona, un ciudadano, para establecerse dentro de una sociedad, dentro de un sistema? Porque varios me han puesto ejemplos de música y de plástica. Y es como, bueno, se me puede ocurrir alguna en danza, eso de capricho mío. Es un capricho totalmente. Pero bueno, eh, Carla, ¿podés escuchar? ¿Qué Carla? A J7. A ver, Carla, ¿te deshabilitado el sonido? No, no te escucho, Carla. Bueno. Em, ¿Cómo se integra el contexto al aprendizaje? Y después me preguntaba mucho del método Suzuki también. Básicamente la educación tiene que estar contextualizada. Eso después lo vamos a ver un poco más en... ¿Cómo se llamaba? La síntesis conceptual del diseño curricular. Ahí vamos a ver un poco qué es la contextualización de los procesos de aprendizaje, ¿sí? Pero toda educación está contextualizada. Por más de que no tenga en cuenta a la persona, igual la estoy contextualizando. El cuerpo aprende, es otra de las que marqué. No aprendo solamente desde el raciocinio, sino que el cuerpo va incorporando saberes, va incorporando conocimientos constantemente. Pues, el arte como instrumento político. Volvemos otra vez. ¿Cómo funcionan las políticas públicas? El arte sí es un instrumento político y no solamente es de ruptura, ¿sí? Es de construcción también. De construcción y de ruptura. Todo junto, en su conjunto. Hay una cuestión también a partir del arte, yo puedo llegar a hacer una manipulación política, ¿sí? Y a partir del arte también me brinda herramientas para la interpretación de la realidad. Entonces, si bien es un instrumento político, sí, siempre es un instrumento político. Básicamente sí, el arte es político, por excelencia es político, es eso. Se crea en sociedades, se crea en culturas, se crea con la otredad, nunca existe el arte propiamente individual y que es solamente mío, porque yo también soy un producto cultural y soy un producto social, ¿sí? Eh, Tendría que ser básicamente Tarzán en el medio de la selva para, para escindirme de ser un producto social y cultural de donde me muevo, de mi contexto y de mi situación. ¿Dudas que tengan con respecto a esto? No, creo que no. No. ¿Alguien? Vale hablar, vale pelearse, vale decir, no, mirá, no, no me parece para nada lo que estás diciendo. A Lucho, mí más o menos. vos. Bueno, Brian, podés hacer un gran aporte también. Brian digo porque a Brian lo conozco hace bastante. Yo tengo un pequeño conflicto con la parte cuando habla de las políticas públicas, de lo que Sí, es, digamos, después también viendo lo que es el diseño curricular, cuando empieza a hablar de reforzar el hecho artístico o los procesos de educación en el arte para reforzar el concepto del sujeto o el desarrollo del sujeto.
que digamos lo veo como contrario a lo que sucede hoy en día en la mayoría de escuelas con orientación de artística todavía. No sé si es un problema de el docente que se desarrolla en el ámbito de la educación pública artística, que no respeta el programa, o que es un problema de que hay un conflicto en llevarlo a cabo. Digamos, o sea, por ejemplo, pongo un ejemplo para hacerlo más gráfico. El año pasado estuve acompañando clases en distintas escuelas en donde se daban talleres de danza, clases de danza y demás. Y siempre se busca una reproducción de la danza. Digamos, yo les paso la secuencia, las figuras, y ustedes las hacen, y de ahí vemos y después creamos algo. Perdón. Bien, vos te estás basando en un ejemplo en concreto de lo que es una clase. Acá nos vamos a hacer un salto bastante grande porque la mayoría de tus compañeros, compañeras, compañeres no han estado en clases todavía. Eh, entonces es como, bien, está buenísimo lo que planteas, hay un conocimiento atrás que no es un conocimiento que tienen todos todavía o una experiencia que han logrado transitar. Pero está bueno, lo vamos a tomarlo. Lo que habla Brian justamente es de diseño curricular, contenidos y después qué es la producción cultural dentro de la educación, dentro del sistema educativo, dentro de escuelas orientadas. No sé si estabas hablando de la 28 o cuál, de la secundaria, pero bueno, más o menos me imagino que es por ahí. A ver, si bien puedo hacer una transmisión técnica, hay que ver qué es la reproductibilidad del arte en sí, que es todo un tema. Yo puedo agarrar y hacer exactamente lo mismo que cualquier persona, pero va a ser siempre, en todo momento, exactamente diferente. Siempre diferente. Nunca voy a hacer las cosas dos veces igual, porque cambia la situación, cambia el momento, cambia la persona. En esta reproducción lo puedo tomar de dos formas. Si trato de imitar por imitar solamente formas, ahí me quedo bastante en banda. Si a esa imitación, esa reproducción de movimientos, le doy otro... eh, arte efímero. Le doy otro raciocinio, si no digo, bueno, ¿qué es lo que estoy reproduciendo? ¿Cuál es la selección que hago? ¿Cuál es mi objetivo acá? Ahí la reproducción cambia y ahí yo lo valido por lo menos. Creo que Lo está que validado pasa, dentro de los sistemas. Sí. lo que pasa que creo que lo que plantea Brian no es en sí que el alumno vaya a copiar o a reproducir algo tal cual. El hecho es cuando el docente pide una reproducción. O sea, desde el otro lado se pide una reproducción, porque sí, todos podemos hacer algo diferente, pero en sí cuando se pide una reproducción desde el docente de arte, como que actualmente ahí no se está aplicando bien el diseño curricular, ¿no? Va. No, sí, sí, se pueden pedir reproducciones, por eso es a lo que voy. Depende de qué lado se pide la reproducción. Si la reproducción es vacía, nada más una copia imitativa de los movimientos, ahí sí estamos en serios problemas. Si la reproducción tiene una reconceptualización, ahí ya cambia. Ese es el proceso de reconceptualización de la producción que estamos hablando, de la representación. Ah, no, Anto dice que no escucha. ¿Qué Anto? Mariano. Hablen en el chat de todos juntos porque si Definir. no... ¿Cómo? No me di cuenta de en privado, definir. Antonella Lefinir, no sé dónde está, porque ya tengo 16 participantes aparte de yo. Anto Lefinir. Ah, ahí está Antonella. A ver, preguntar para iniciar video, chatear, renombrar, retirar, ponernos a la espera. No, no puedo hacer nada desde acá. Si la podés ayudar vos, estaría bueno. Está bueno este debate que se está haciendo.
Esto de encontrarnos está buenísimo. Gracias Carla Pellegrini, gracias Brian Delgado. Che, bueno, más o menos, lo que yo veo, lo que a mí me parece son dos formas diferentes de reproducción del arte. Entonces, ahí es a donde va, dos formas estoy tomando ahora. Podrían ser múltiples formas, pero ahí es a donde veo justamente el paradigma encontrado de qué es reproducir y qué es reproducir. Y ahí es cuando chocamos y se hace toda una bola. ¿La reproducción está mal? Sí, no, depende. ¿De qué depende? De muchísimos problemas. Así como problematizar la cuestión. Siempre hay que problematizar las cuestiones. No es generar problemas de un comentillo, sino problematizar en otro. Preguntarle la situación, ¿cómo anda esto? ¿Esto está bien? ¿Para dónde apunta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito del docente para este acto que estamos haciendo, este acto de enseñar? Y ahí es a donde digo, bueno, esta reproducción tiene sentido en el marco de, contextualizando esta situación, o esta reproducción es un capricho, un buscar una forma, y el objetivo es un moverse, que no sería tan diferenciado de una clase de Zumba, ni de, no sé, sí, no sería muy diferente una clase de Zumba, cuando el objetivo es meramente moverse y una actividad física. Faltaría toda una parte bastante grande para llegar a hacer arte, si es una reproducción vacía. Pero bueno. ¿Alguien más quiere aportar algo del video o seguir con esto de la reproductibilidad de la obra? Y también algo que sí ahora esperen, que me quedé colgado. Con esta reproductibilidad no hay tampoco un generar el hecho artístico. Ahí sí estamos también en otro problema. Si estamos reproduciendo una serie de movimientos y después no hay una creación de un hecho cultural, de una obra de arte o una producción personal o grupal, y bueno, ahí también estamos cerrándole, estamos bastante fuera de lugar. Pero sí tiene que haber un proceso, una producción, y no quedar siempre en hechos vacíos. O sea, no me estoy preparando todo el tiempo para un futuro, sino también estoy haciendo en el aquí y ahora. Eso hay que darnos cuenta. Parece que en todos los procesos de aprendizaje, y es un error bastante grande, yo los estoy preparando para un futuro. No, 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 no. Lo que quiero es que entre todos nos vayamos definiendo en un aquí y ahora, y generando procesos acá. ¿Sí? En un futuro también me va a servir y me va a proveer de mucho, pero me importa bastante el ahora, no es todo para un futuro. ¿Sí? Porque si no se nos escapan las cosas, se desvalorizan, pierden importancia. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, bueno, ¿se me escucha? Sí. Que con eso del tema de reproducir, creo que de tratar de no reproducir, choca con un método de enseñanza que venimos aplicando hace muchas décadas. El tema de que el profesor, el docente, es como una bajada de línea que le hace el alumno. Es como, es muy difícil tratar de que no sea una reproducción cuando toda la vida nos enseñaron así, de esa forma de enseñanza. Es como muy difícil también. Bien, creo que algo escuché. No sé si todo, porque se escucha bajito y estaba el perro haciendo ruido justo. Pero bueno. Sí, es una de las problematizaciones. Yo les estoy hablando ahora de la reproducción, pero a ver, cuando lo vean en Fundamentos de la Educación, justamente van a ver diferentes paradigmas educativos. Un paradigma reproductivo lo van a emparentar más con lo que es el tecnicismo, que no estamos dentro del tecnicismo justamente como paradigma educativo, estamos dentro de un paradigma crítico, mucho más analítico. Entonces, les digo esto, pero tampoco lo tomen como una teoría única. Eso, estoy hablando de la reproductibilidad nada más en la parte de danza y a dónde lo podemos llevar. No es
la posta. No es la posta, para nada, no es la posta. Es un concepto abierto. Y es una perspectiva personal, es una perspectiva bastante mía. No es así como, me dijo Silvina Gibbs que va por acá. No, para nada. ¿Sí? ¿Quieren que entremos en lenguajes artísticos o alguien quiere aportar más? No, en realidad a mí me resultó interesante eso último que dijiste de la guía ahora, que está bueno también pensar en el presente, digamos, porque estamos mucho pensando en el futuro como futuros docentes, claramente, y creo que no nos damos cuenta de que estamos aprendiendo criterios y distintas cosas en base a la educación, pero también nuestro cuerpo está aprendiendo de forma corporal. O sea, si nosotros prestamos atención en el presente, también vamos a poder ver el proceso corporal. Totalmente. Hay una realidad, ya son todos, bueno, todos 18 años ya tienen, o más. Bastante más, bastante menos, no importa. Pero tienen un cuerpo hace 18 años o más. Si yo les digo, ustedes no saben usar el cuerpo, la verdad es para pegarme un bollo. ¿Por qué? Porque es su propio cuerpo, sí lo saben usar. Y después, la mayoría está institucionalizado hace más de 12 años también. Decir que ustedes no saben qué es ser docente sería un error bastante grande también de mi parte. ¿Por qué? Tienen docentes hace más de 12 años, es un montón. O sea, algo han aprendido. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes, algo han aprendido. Es desvalorizar totalmente todos los aprendizajes anteriores que tienen. Decir que no saben qué es ser docente. Acá en la práctica docente vamos a conceptualizar, vamos a ver diferentes teorías, vamos a ver diferentes paradigmas y cómo agarrar y llegar. Pero hoy por hoy, si a cualquiera le pongo una clase y le digo, bueno, a ver, Sol Belén Strick, necesito que des una clase con desplazamientos. Sol Belén Strick va a decir, bien, yo lo voy a dar por acá. Yo no sé qué teoría va a usar, yo no sé cómo va a ir en sí, porque no lo conozco, pero no es que no va a poder. O si le digo, che, tenés que agarrar y enseñar a sumar, por más que no seas maestra de grado, van a poder. Maestro de grado, no, van a poder, van a poder. Después hay que ver desde qué paradigma vamos a enseñar, desde qué perspectiva vamos a enseñar. A ver cuándo se nos queman todos los papeles, porque digo, ¿qué son las estrategias? ¿Qué son las metodologías? ¿Para dónde apunta todo esto? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Y qué es lo que se está generando? ¿Con qué material estoy trabajando? ¿Con qué personas? Material viente. Básicamente. ¿Qué más? ¿Alguien tiene algo más? Gracias a Gus, también por el aporte. ¿Alguien? Se rifa el micrófono abierto. 3, 2. Me quedé pensando algo. Ya las reflexiones de 11 de la mañana recién me despierto. Cuando vos decís esto, traemos todos por lo menos 12 años de escuela, Institucionalización. institucionalización. Casi siempre la lógica primaria, secundaria es un primordial la inteligencia lógico-matemática. Entonces, si nosotros vamos al frente solamente con eso, no tenemos como una predisposición a eso. Digamos, en este momento, si nosotros hablamos ahora de cero, vamos a dar una clase y institucionalmente tenemos metido en la cabeza eso. No sé cómo habrán sido las escuelas de todos, digo, en mi caso era eso. Por eso, yo no sé para dónde va la escuela de cada uno, justamente. De mi parte, a ver, les cuento, modo anecdotario. Yo entro a la escuela de danza, expresión corporal, cómo se come.
es eso, o sea, ¿de dónde va? Esto no hay forma para seguir, son un montón de locos haciendo movimientos extraños. Fue eso para mí, en serio, no, o sea, venía de una escuela muy rígida, mi pensamiento sumamente rígido de qué era el arte. Venía de peñas folclóricas muy duras, ¿sí? Demasiado duras, y bueno, me llevó un tiempo, un proceso muy largo, y todavía lo estoy procesando de cómo ser docente y cómo enseñar hoy por hoy. Eh, a ver, una escuela muy técnica, muy reproductiva en un vacío, ¿sí? Con una falta de resimbolización del producto muy grande. Hacer por hacer, nada más. Que sería más o menos una lógica dentro de lo que está en la matemática, que es lo que también hoy por hoy se trata de correr la matemática hoy en día, ¿no? Se trata de hacer una matemática más basada en problemas, pero problemas con un aspecto de la realidad y no una matemática abstracta. Entonces sí, hay diferentes, no sé cómo se hará, o sea, cuál será el pensamiento de cada uno de qué ser docente. Eh, sí he visto en lo que me han mandado, se deja ver diferentes perspectivas. Ninguna está tan alejada de la otra, ¿sí? Ninguna está tan alejada de la otra. Hablan sin estas palabras, pero todos hablan de una construcción de un ciudadano, de una ciudadana, de sí, la construcción cívica, básicamente, que es el fin primordial de la educación, sea cual sea la materia, ¿sí? Yo estoy construyendo una persona y brindando herramientas para el desarrollo social de tal. Más allá de si estoy hablando de arte, de matemática, de historia, de física, de estadística o de filosofía. En la educación oficial, ¿sí? La educación estatal oficial, lo que se busca es la construcción de un sujeto crítico, un sujeto con procesos de sociabilización. Entonces, bien, ahí es a lo que tengo que apuntar. Ese es el fin primordial de todo lo que es educación. Si leyeron lenguajes artísticos, dice bastante claro, yo no voy a agarrar y formar artistas, ¿sí? Yo voy a brindar herramientas para un desarrollo social. ¿Quieren que empecemos con eso? Se rifa micrófono abierto. 1, 2. Brian, te odio. Bien. ¿Por qué? Porque te odio. Mentira. Las corrientes estéticas que enseñan bien. No existen campos disciplinares más aptos que otros para abordar la creatividad, la sensibilidad, la espontaneidad o la libertad. Los lenguajes artísticos, entonces, adquieren un valor específico del sistema educativo y coadyuvan a la construcción de un sujeto. Ivana Aguzzi. ¿Qué quiere decir esto? ¿Leyeron? ¿Subrayaron? ¿Pintaron? ¿Dibujaron todo? Más o menos. ¿Qué es lo que entendieron por ahora de lenguajes artísticos? Paso la palabra. No sé si Sol está intentando hablar o porque me marca el micrófono como abierto. ¿Puede ser? Tengo todos los micrófonos abiertos. Flor no, Carla Pellegrini no, Luciano no. Lucía no, Carla Navarrete, Guillermina. Hola Guillermina, no te había visto. ¿Quién más está? Ivana, Agustina. Bueno. A ver qué dice sí, pero no escucho. ¿No? No, Sol no se escucha. Tía, ¿cómo andás?
Bien. Te agarro así como a la pasada, porque ya te conozco un poquito del año pasado de siempre. ¿Qué te pareció la parte de lenguajes artísticos? A ver, yo lo que entendí es que son como herramientas que, a ver, como Lee, herramientas, está permitido totalmente. No te estoy tomando prueba oral, examen oral público. como herramientas que adquirimos para en un futuro eh, poder enseñar y eh, para poder también tener mejor calidad en la formación y nada, eso. Bien, perfecto. Puntilla, ¿cómo continuamos? ¿Qué es lo que brinda el arte? Para que lo encuentro. No, no, o sea, lee lo que quieras, desarrollarlo desde el punto que quieras. O sea, quiero que poder agarrar y tomar de referencia lo que dijeron anteriormente para poder agarrar y continuar un diálogo. No, ya, pero... ¿Qué preguntaste? ¿Qué es lo que posibilita el arte en sí? O sea, ¿cuáles son las herramientas estas que decía Pía? Muy bien, Pía, gracias por hablar. Te obligué un poquito. Pero bueno, ¿cuáles son estas herramientas que brinda el arte, que dice Pía? ¿O cuáles no son las herramientas estas que... Como, pará, por ejemplo, puede ser el manejo de metáforas, eso, por ahí va. Por donde quieras vos, sí, puede ser la parte de manejo de metáforas, la doble lectura, la apropiación de Sí, todo significados eso. y valores culturales, el desarrollo de la capacidad de abstracción, la construcción de un pensamiento crítico y divergente. Puede Perfecto. posibilitarme a eso. Bien, pero ¿qué es el manejo de la metáfora, la doble lectura, apropiación de significados y valores culturales, el desarrollo de la capacidad de abstracción y la construcción del pensamiento crítico y divergente? ¿Qué es en sí? ¿Qué interpretan? Esto no es. Ya lo sé, pero te estoy preguntando. Lucho, Aus, Carla, cualquiera, les digo los que tengo arriba. Mariano, Lucía, Guillermina. Y como lenguaje artístico, primero como algo, no sé, base que yo entiendo, es comunicarse, como que algo que nos ofrecen los lenguajes artísticos es poder comunicarnos de diferentes formas que, por ejemplo, no sean el habla. Y algo que ofrece la educación artística es, creo que, poder hacer, como decíamos antes, un análisis más crítico y una interpretación de, no solo del arte en sí, sino de aquellas cosas que vemos, que observamos cotidianamente. Entonces, como hacer un proceso por ahí de interpretación más profundo, como decía. Bien. En esto de crítico e interpretación. Yo le sumaría también, para hablar después, de qué es, porque ahí en la interpretación me estoy situando de un lugar, sí, de una segunda persona. ¿Qué sería ser la primera persona? El creador, justamente. Y que me tengan que interpretar a mí. Esta multiplicidad de interpretaciones la podemos tomar desde la doble lectura, ¿sí? El manejo metafórico. Perfecto. Este crítico sería tener conocimientos para agarrar y rebuscarme más en el pensamiento y darle otras lecturas a los hechos, a los sucesos, a todo lo que va pasando. ¿Puedo agregar algo? No, Carla, no. Sí. No, y además creo que algo de la educación artística en sí que nos brinda es las
no sé, supuestamente, también técnicas, herramientas, recursos para poder comunicarle al otro algo que estamos sintiendo, queremos decir, como de las dos partes, o sea, ser una interpretación crítica, pero también tener todos estos, enriquecerse para poder expresarse mejor, tal vez. Un comunicador crítico, comunicadora crítica. Muy bien. Sí, sí, totalmente. Bien. Los lenguajes artísticos justamente son lenguajes, basándonos en eso principalmente. ¿Qué es un lenguaje? ¿Quién me puede definir lenguaje? O buscarlo en Google ya. ¿Qué es lenguaje? Sería como las formas de expresar, de hablar, de alguna manera. Sí, y más. Está bien, más. Ahora, hablar. Yo en un lenguaje de danza, y es un De lenguaje, comunicar. y no, Claro. no hablo. Sería una visión corporal, o sea, no solo buscar la forma de hablar, sino también a través de las señas, o solamente te podés comunicar con la otra persona a través de la mirada, porque por ahí uno se entiende con el otro a través de la mirada. Con solo mirarlo en la forma que lo miras te das cuenta cómo está la persona. Eso también puede ser un lenguaje. Bien, en el lenguaje se establecen códigos, justamente. Bueno, Sí, o sea, está muy bueno lo que dice Navarrete, Carla Navarrete. Establezco códigos, ¿sí? El código puede ser verbal, no verbal, y a la vez en lo que es danza, hay en lo que es arte hay una resimbolización de esos códigos, ¿sí? Ahí estamos hablando de la doble lectura, capaz que también de la abstracción, también de sacar algo de contexto y resimbolizarlo en otro, en un producto artístico, en un producto escénico en nuestro caso. Entonces ahí estoy construyendo también otro lenguaje, estoy construyendo códigos con la otra persona. Fíjense que estamos todo el tiempo hablando de un grupo, ¿sí? De conjuntos, dúo mínimamente. Nunca estamos hablando del individuo por sí mismo, solo. No podemos hablar de un individuo. Si estoy agarrando y estableciendo códigos, es en conjunto. Un código conmigo mismo, estamos para psiquiatra. Con un código, sí. sí. Bien, entonces, manejo de la metáfora. Doble lectura. Apropiación y resignificación. Y valores culturales. ¿Qué son los valores culturales? ¿Qué es la cultura? ¿Qué me pueden decir de cultura? ¿Quiénes están para folclórica? Yo. Agus, Para los dos. Carla. ¿Quién más? Bueno, ¿tuvieron folclore y cultura ya? Recién nos Este pasaron año, claro. material antes de ayer. Sí, este año recién, pero Sí, nunca sí. lo profundicé, nunca lo vi, nada. Claro. Bueno, no, más que nada porque ahí ven la definición de cultura desde muchos aspectos. Algunos antropológicos, otros filosóficos, otros mucho más industriales, ¿sí? Sociológicos, bueno. Pero, ¿qué entienden por cultura? Porque me habla mucho de valores culturales. ¿Qué es cultura? Todo lo que hace la humanidad. Bien. Ampliándose. Muy bien, Berenice. Y podemos ampliarlo. ¿Qué es todo lo que hace la humanidad? ¿Qué es lo que hace la humanidad? Mariano. Como el audio, ahí está. ¿Qué me preguntaba? Se me fue. Mariano estaba ¿Qué es pelando cultura, papas. no? Estaba copiando.
Sería el conjunto, me sale tradiciones, pero no sé qué palabra usar en vez de tradiciones, de Puede ser. normas o de referencias históricas que tiene la sociedad, un país o un conjunto de personas, más o menos. Bien, conjunto de Puede ser. valores, conjunto de tradiciones. Agus Vidal, No, sumarle a lo que decía Mariano, costumbres puede ser también. costumbres, Religiosas también, religión Claro. algo también. religioso. Bien, también estaríamos dentro de lo que es cultural. Perfecto. Entonces, valores culturales, ¿qué sería? Lo Eh, que ca- no, habla. lo que cada cultura toma como más importante. O, ¿Quién más quería hablar? No, a mí me sale decir que serían los valores que predominan a cierto grupo de personas. O sea, creo yo que, como decía Bere, es de la humanidad, pero en sí no hay una sola cultura en toda la humanidad. Digamos que son diferentes culturas que la dividen, por así decirlo, que clasifica a la humanidad y hay valores que son determinados, digamos, que predominan cada una de las culturas. Mirá, acá encontré algo de lo que nos mandó la profe de cultura, dice, ¿puedo leerlo? Perfecto, sí. Dice, el concepto de cultura tal como se lo emplea en el lenguaje de las ciencias humanas tuvo sus orígenes en una confrontación, pero es uno de los principales resultados intelectuales de la confluencia mundial entre no me sale la palabra, expansionismo occidental y los pueblos extraños del resto del globo. Con esta experiencia, el mundo europeo pudo, bueno, ya se va a otro mambo, satisfacer su necesidad de poner el orden creciente, conocimiento de modalidades de la vida humana creciente variadas. ¿Cómo se llama el texto? La trama cultural. ¿De quién es? Textos de antropología y arqueología. Bien. ¿Dice No, autor? no dice de quién es. Bueno, No, hay varios. autores varios. Listo. Sí. Lo dejamos ahí. Bien, cultura básicamente, dentro de lo que es el sistema educativo, estaríamos también en un hecho político. ¿Qué cultura es la que prima la política de turno? ¿Qué cultura es la que prima el director, el inspector, el docente? ¿Qué cultura es la que prima en el aula? Tenemos que empezar a fijarnos. ¿Sí? Yo voy a una institución primaria y me pongo a hablar de breakdance. Y son tremendamente unos paisanos, ¿sí? Básicamente, de la cultura del aula no estoy tomando nada, ¿sí? O es lo mismo que si yo quiero agarrar y dar folclore porque sí, en cualquier escuela. No estoy tomando nada de la cultura del aula, sino estoy agarrando y llevando una cultura que no es la propia de ahí, no estoy tampoco resimbolizando culturalmente ni nada. Entonces sí hay una puesta en valor de la cultura áulica, de la cultura del contexto a donde me estoy desenvolviendo. Vamos a empezar a hablar todo desde el rol docente. El desarrollo de la capacidad de abstracción, la construcción del pensamiento crítico y divergente. ¿Saben lo que es con pensamiento crítico y divergente? Miren con qué cara los miro. Divergente es una película de Muy una bien, Brian, Divergente es una película, vamos a hablar y ver Divergente las 4, ¿sí? Una siesta me pego impresionante. Aparte de Divergente, película, ¿qué es Divergente? Pero la película está bueno, tomarla como referencia, Brian. ¿Qué es el pensamiento divergente que tenía la chica en la película? diferir, puede ser. Yo no las vi.
¿En serio? ¿Ven por qué quiero matarlo, Brian? ¿Ven por qué lo quiero matar? No, bueno, está bueno el ejemplo en sí que habías dado, ¿sí? ¿Qué es el pensamiento divergente? No basarme en un encasillamiento, sino poder agarrar y ver múltiples partes. Pensarlo de diferentes formas, diferentes perspectivas, y ser crítico. También me dice, ¿qué es ser Era tipo crítico? una... Ah, bueno. Bueno, pará, una cuestión nada más del ser crítico. No lo tomen como ser criticón, ¿sí? Que es diferente que ser crítico. Crítico y criticón son dos cosas muy diferentes. Esto tómenlo para toda la carrera y toda su vida. No sean criticones, sean críticos, ¿sí? Es un error muy común que se suele tener. El pensamiento crítico no es el pensamiento criticón. Yo para el pensamiento crítico agarro y establezco parámetros y voy enlazando conocimientos y voy viendo qué está pasando y qué está sucediendo y voy tomando parte o no, o tomando parte desde un punto de vista en qué está pasando, ¿sí? No estoy dando las cosas por hecho porque sí, sería básicamente. Navarrete, tiene las palabras. No, ya está, ya está. Era sobre la película, ya fue. No, decinos, contanos. No, que la película, lo que yo me acuerdo, que era una sociedad que se dividía, depende cómo tenían, no me acuerdo muy bien, pero como que algunos servían para una cosa, otros servían para otra, y así se iban dividiendo. ¿Y los que no servían? Y los que no servían iban como al supuesto basurero sería, porque ellos lo tomaban así. Bien, una sociedad totalmente estratificada según la función del pensamiento que tenía la persona. Era, Claro. está buena para analizar Le esto. hacían un escaneo cerebral, sería, así que a qué se dedicaba cada uno, supuestamente. Pero bueno, no tenían una libre, no Carla tenían una Pellegrini, no te libre. perdés nada, las últimas eran unas cagadas, me encanta. ¡Ah! La primera está buena nomás. No, por eso, el concepto está bueno. O sea, el concepto de la película justamente, es más, lo podemos traer al aula, está buenísimo, es muy analizable. Después es un pochoclo la película, ¿sí? Sí. Es eso, es un pochoclo, nada más. El concepto está bueno, puedo tomar 1000 películas que después es totalmente pochoclera, hay un engorde de nada espectacular. Eh, una cuestión de amor romántico sin nada, bueno, pero puedo tomar el concepto y llevarlo a otros lugares. No quiere decir que no sea disfrutable la película igual, no se lo tomen así, no se lo tomen a pecho. Ya veo que había algún fanático de la película y es como, ¿qué estás haciendo? Me ha pasado, ojo, meto la pata hasta acá y un poco más. Bien, entonces todo esto, este lenguaje artístico nos crea un campo de conocimiento que produce sentido estéticamente comunicable, ¿sí? Estéticamente comunicable, ya hablamos de la parte estética, no hablamos de la estética, pero después vamos a hablar en un contexto cultural determinado, ¿sí? Lo que yo decía, si voy a un aula, ese es mi contexto cultural determinado. Si voy a el barrio Santa Margarita, yo acá es un contexto sociocultural determinado, con la escuela 74, que es la única que está acá. Si voy a noroeste, hay otras escuelas, es otro contexto. Si voy a Harding Green es otro. Si voy a la escuela 4 en el medio del centro, o a la 3, que también está en el centro, o a la 7, o a la 2, o a la 5, que son todas escuelas céntricas, son todos contextos culturales diferentes y determinados. Constituido por diversos lenguajes simbólicos. Modos elaborados de comunicación humana verbal y no verbal, que configuran procesos de enseñanza-aprendizaje. Otra vez, palabrita que nos surge, proceso. ¿Sí? ¿Por qué otra vez proceso? ¿Quién me puede decir que es un proceso? Aprendizaje. Sí, un proceso de aprendizaje y de enseñanza. ¿Qué es? ¿No serían como fases?
¿Cómo qué? Como fases. Fases. Contame más. Sí, porque un proceso es... Ay, perdón, ¿quieres hablar vos? No, habla. Bueno. Creo que un proceso son como trayectorias que vos haces para llegar a algo, o ni siquiera llegar a algo. ¿Entendés? Sí, dale, seguí. No, eso. Alguien que lo complete. Es un desarrollo, ¿no? Bien, son procesos de desarrollo. ¿Y qué estoy desarrollando? A la persona, es un proceso de desarrollo de la persona. Uno siempre está en proceso, desde que nace hasta que... Siempre, inconscientemente, en muchas cosas de tu vida estás en proceso, ya sea familiar, académico o lo que quieras hacer, siempre estás en proceso de algo. En cualquier cosa se le puede poner un proceso, creo yo, ¿no? Sí, 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 Un sí, proceso de obviamente. conocimiento, de todo, no solo de esto. Gracias. Bien, bueno, sigamos. El conocimiento de técnicas, los recursos y elementos formales y su organización, la posibilidad de expresarse y la voluntad comunicativa. Producción de sentido y la comprensión de los diferentes discursos del propio hombre. O sea, es un montón de cosas. Conocimiento de las técnicas y los recursos y elementos formales y su organización. Es un montón de cosas. Ahí ya estamos hablando más de los contenidos. La posibilidad de expresarse y la voluntad comunicativa. ¿Sí? Producción de sentido y comprensión. Produce sentido y se comprende, de qué forma se comprende, después lo veremos, de los diferentes discursos propios del hombre. De la humanidad. Saquemos eso del hombre porque... Ustedes, todas mujeres, no hay discurso de ustedes. El conocimiento artístico es un modo de pensar por el cual se percibe la síntesis, las diferencias y la globalidad. Es una competencia humana que necesariamente debe ser considerada en los proyectos educativos de modo de posibilitar una plena participación en la cultura manifestando las singularidades. A partir de englobarme dentro de una cultura y de un grupo, manifiesto mi singularidad. ¿Soy yo? Baja, ¿qué teoría? Una teoría filosófica. Soy a partir de también lo que me creo con los otros, de lo que voy creando con la otra edad. Ahí me creo a mí mismo y también me manifiesto a mí mismo. Son teorías en sí, son paradigmas. Bien. La educación es un canal de redistribución de bienes materiales, simbólicos y políticos mediante la formación de sujetos que tengan la posibilidad de acceder a la misma, construir una identidad común, interpretar la realidad sociohistórica, realizar la crítica sobre esta y operar para transformarla. Eso sería básicamente por qué educamos. ¿Sí? Pónganle ahí al costado, objetivo de la educación, en la hoja número 2, párrafo número 3, objetivo de la educación. O sea, sí, es propósito y objetivo. Porque construir el canal de redistribución de bienes materiales, simbólicos y políticos sería el propósito. Y la formación de sujetos que tengan la posibilidad de acceder a la misma, construir la identidad común, interpretar la realidad sociohistórica, realizar la crítica sobre esta y operar sobre ella soberanamente con el conjunto, sí, soberanamente con el conjunto para transformarla, es el objetivo de la educación. Bueno, después me habla el texto de alfabetización de diferentes disciplinas artísticas. Resulta fundamental para posibilitar un análisis crítico de estas realidades y evitar quedar sometidos pasivamente a las necesidades impuestas por una lógica de concentraciones económicas. Manifestaciones de un mundo complejo y ser capaces de elegir y tomar decisiones.
La alfabetización para este lenguaje artístico me permite ver las cosas de una forma diferente. Estamos dando vueltas con otras palabras más complejas sobre lo mismo, ¿sí? Para tener una mirada crítica, una doble lectura, necesito estar alfabetizado, necesito tener otro lenguaje, para poder hacer otro tipo de lectura, nada más y nada menos. ¿Algo que no se entienda? 3, 2, 1. Por otra parte, la conformación de identidades culturales resulta vital en la organización de la significación social en un periodo histórico. Otra vez me está situando. Las comunicaciones masivas alumbran el patrimonio común, las tradiciones y las creencias desde las cuales se puede construir el discurso y mantener los intercambios que reproducen simbólicamente a la comunidad. Estamos otra vez hablando de reproducción simbólica, cultural. ¿Qué entienden de el último párrafo de la página 2? ¿Cómo? Perdón, me perdí. Estaba leyendo el texto. Pellegrini, ¿qué estás haciendo? Por otra parte, la conformación de identidades es el último párrafo de la página 2, lo que estoy nombrando. ¿Sí? Me dice un montón. ¿Qué es lo que dice? Digamos, sigue hablando entre la idea esta de situar a un sujeto con su entendimiento y con su individualidad dentro de una sociedad y de un grupo, y desarrollar justamente la estructura y los códigos que maneja ese grupo. Bien. Un momento. Dani, ¿me haces mate? Gracias. Flor Puntilla comenzó la función compartir pantalla. Florencia, ¿qué tocaste? Puedo creer que haya gente que use Movie Maker todavía. Estamos todos viendo el escritorio de Flor. Uy, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, apretaste compartir pantalla. El botón verde del medio es compartir pantalla. Ver opciones, realizar zoom, ocultar panel de video, ocultar silenciar, salir a la pantalla completa, vamos a salir. Usted está viendo la pantalla de Florencia. ¿Dónde está para sacar eso? Mariano, decile vos cómo tiene que hacer. Ahí está. Ahí está. Yo estoy más perdido que no sé qué, amigo. Se me movió todo. Ahí está. Perdón. Flor nos hizo así para todos lados, nos dejó totalmente desconcertados en 2 segundos, nos dejó viendo todo para arriba. Perfecto. ¿Podés retomar, Brian, lo que estabas diciendo, por favor? Me quedé con lo de Movie Maker. No, a ver, 2 segundos que retomo la idea. La idea era, esperen que pongo el texto, así más o menos lo voy armando la idea. Cuando habla de conformación de identidades culturales, digamos, y de la idea de la significación social en un periodo histórico, me da la pauta de que es, esperen que le quiero ver la cara, de que habla de insertar un sujeto con esto que veníamos hablando de sus capacidades críticas de entendimiento de las realidades en un marco social. ¿Y cómo se desarrolla esto? Digamos, que ese sujeto pueda entender cómo se desarrolla lo que está pasando en su realidad, en su círculo. Sí, Carla, yo sé que la está pensando. Cómo se desarrolla ese sujeto en ese grupo, y después cómo ese mismo grupo vuelve a modificar al sujeto, digamos, la ambivalencia.
No, ambivalencia no sería. Bueno, una palabra parecida que es para ambos lados. La retroalimentación, el feedback. Sí, lenguaje. ¿Qué? ¿Lenguaje? No. Sí. O sea, cuando uno habla de comunicación siempre habla de que un emisor le responde a un receptor y ese receptor tiene una respuesta que también vuelve a ser emisor. Digamos, siempre que hablamos de un lenguaje estamos hablando de un feedback. Cuando uno habla de un lenguaje artístico, habla de un individuo hacia un grupo y del grupo hacia el individuo siempre. Me perdí más de lo que estaba, chicos. Sí, bueno. A ver, básicamente, volvamos ahí. Lo que está diciendo Brian es la conformidad de identidades culturales en un grupo, ¿sí? En un lugar, en una situación, en un contexto. Así como sintetizando. Que hay una retroalimentación, hay una alimentación en común, y que la persona hace el grupo y la identidad cultural del grupo, y a la vez la identidad cultural del grupo hace la persona, hace el individuo. Después de eso, la de las comunicaciones masivas. Esa parte, ¿quién me puede decir algo? Lucho, lavate la cara. Me la lavé a la cara. Bueno, abriste el micrófono, Luciano. Quiero saber qué pensás vos, que no te escuché en toda la mañana. Dale. Yo básicamente lo que entendí es que es eso, la retroalimentación que tiene que haber en la comunidad, o sea, la pluralidad más que la singularidad. ¿Qué más? Muy bien, Lucho. Gracias. Las comunicaciones masivas en la forma creciente alumbran el patrimonio común, las tradiciones y las creencias. Igual de comunicaciones masivas y cómo sumamos a nuestro patrimonio cultural cosas que por ahí no eran propios del entorno más cercano, ya sea de nuestra, no sé, de nuestra escuela, nuestra ciudad, nuestro país incluso. O sea, como que a través de los medios de comunicación vamos absorbiendo muchas cosas que antes no teníamos como propias, que se hacen común a todos, pero también creo que hay no sé si voy por buen camino igual, pero también creo que hay un problema ahí, que es que la comunicación masiva no asegura que todos los patrimonios culturales tengan un valor por igual, cuando hablábamos de valor cultural, sino como que hay predomina algo sobre otra cosa. Eso creo que también hay que tener cuidado ahí en cuanto a cómo conformamos las identidades culturales. No sé si lo desarrollé bien, pero es un pensamiento que tenía. Perdón, igual medios masivos de comunicación. Internet sería el medio más grande del mundo en este momento, ¿no? Y cada uno de nosotros ahora tendría un papel de comunicación que puede ser llevado al resto de las personas del mundo, ¿no? No sé si me estoy expresando. Sí, claro, lo que yo hablo es que no todos tenemos el mismo alcance ni el mismo valor. O sea, no es para desvalorizarse, sino porque creo que es un hecho que vemos ciertas cosas, ignoramos otras, y cuanto más comunicación hay, más esas cosas van tomando cierto valor y desvalorizándose otras. Pido palabra. Coincido totalmente, Carla. Totalmente. ¿Qué es lo que valoriza, ¿sí?, en estas comunicaciones masivas? ¿Qué es lo que le da valor a las cosas y hace primordial un patrimonio cultural por encima de otro? Aunque esté más camuflado que en otros tiempos, donde el arte era de élite, hoy por hoy sigue siendo así. Ejemplo, danzas folclóricas. Sabemos que tenemos una academización de las danzas folclóricas, que a partir de 1948, en un gobierno de Perón, se crea la Escuela de Danzas Folclóricas, ¿no? Bien, ahí se primó algunas danzas por encima de otras.
y a la vez se revalorizó, y a la vez se resignificaron, y a la vez se modificaron, y a la vez, bueno, cambiaron bastante, ¿sí? Ahí hay claramente un poder, ¿sí?, que hace que prime una cultura por encima de otras, porque no agarramos y tomamos cualquier danza folclórica, ¿sí? No tomamos cualquier tradición y la revalorizamos. Hubo una elección puntual. Siempre hay elecciones puntuales. ¿Qué pasa? Las comunicaciones masivas lo que hace es que esto esté mayormente difundido. Si yo tengo un pensamiento crítico más escaso, con menos recursos, es más fácil agarrar y venderme algo. Venderme. Sí, venderme, porque básicamente estamos hablando de bastante las lógicas de concentraciones económicas también. Es más fácil venderme una cultura, es más fácil venderme un símbolo, una resimbolización. Por eso también el hecho de agarrar y valerme de varias herramientas me hace decir, bueno, che, no me parece que esté sucediendo así, no me parece, yo eso no me lo trago, eso a mí no me va, o estamos viendo todo esto y nos estamos olvidando de todo lo otro también. Y ahí se crea, bueno, ahí otra vez volvemos a cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones económicas que se dan dentro de esta sociedad y dentro de esta educación y dentro de lo que es arte, ¿sí? Es bastante más complejo después empezar a pensar qué es lo que estoy dando y para dónde va y qué estoy revalorizando en una clase, y no pensar solamente, bueno, estoy dando un carnavalito. No, estoy dando un carnavalito. Estoy dando un carnavalito estoy llevando un mundo así, transportándolo de lado a lado. O estoy agarrando y diciendo, este es mi cuerpo. Ya eso también, estoy agarrando y llevando un montón de cosas. A ver, no nos pusimos a hablar todavía de lo que es cuerpo en la educación, cuerpo en el arte. Pero agarré y decir, desde nuestra perspectiva de danza, revalorizar el cuerpo desde otra perspectiva, decir que el cuerpo no es solamente un instrumento, porque el cuerpo no es solamente un instrumento, yo soy cuerpo, y que mi cuerpo se conforma por aspectos sociales, por aspectos políticos, por aspectos biológicos, por aspectos culturales, ¿sí? Me falta algo más, pero bueno, es también hacer una política y hacer una revalorización, pero estoy dejando un montón de cosas de lado, porque tampoco estoy tomando todas, ¿sí? Entonces ahí sí, después habla de reproducción simbólica de la comunidad. Y se va haciendo un montón de cosas ya. En 2 páginas vamos dando vueltas por todos lados. El valor estratégico expresa y activar el capital simbólico de la sociedad. Esto que estamos hablando, lo que hablaba Carla, justamente es un capital simbólico. ¿Qué es capital? Algo valioso me dicen acá por micrófono, los que me están haciendo mate. ¿Qué es capital? Después, bueno, por ello, junto con otras políticas públicas, sin duda la educación artística cobra especial trascendencia en el proyecto de desarrollo humano y social en nuestro país, frente a los desafíos que nos presenta la contemporaneidad. El proyecto político educativo en su conjunto debe abordar esta cuestión toda vez que el mismo encarna la proyección social, política y económica nacional en las próximas décadas. Bueno, lo han escuchado en varios lugares. Estamos apostando a la educación, estamos apostando a futuro. No sé si estamos apostando a futuro o estamos apostando a presente con apostar a educación, ¿sí? Con meter en educación o tener una política clara educativa, pero bueno, más o menos por ahí es a donde va los lenguajes artísticos dentro del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Sin contar que esto no es nación, sin contar que esto no son las otras provincias, ¿sí? Y es capital federal. Lo que sigue a todo esto es dónde hay arte en el sistema educativo.
la Escuela de Educación Estética, secundarias de arte, instituciones de educación superior en arte, que entra a la Escuela de Danza, centros de educación artísticos culturales, para de contar. Eso sería dentro de lo que es el sistema oficial. Perdón, consulta. Acá no hay ningún centro en Bahía, ¿no? ¿De qué? Así como dice... perdón, no me acuerdo el nombre completo. Sí, para que te lo digo yo. Centro de Educación Artístico-Cultural. ¿Hay ¿Hay algo? ¿Qué pasa? Tenemos bastantes modalidades de cosas. Lo que es el sistema provincial, lo que es el sistema nacional también, que está dando vueltas. Tenemos escapes de arte por un hecho social de contención, que estaría muy fuera de lo que estamos hablando nosotros, la contención social del arte, sacar a los chicos de la calle y paca, 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 y paca, paca, ¿no? Es una función del arte, es una función como lo ha tomado el sistema bastantes veces. Si ustedes van a, les digo un ejemplo que me pasó, Murga la Periférica, ¿sí? Es en un barrio donde las situaciones sociales son demasiado peligrosas. Entonces lo que se trata de hacer a partir de la murga es la contención. El hecho artístico queda desplazado y queda de lado. A la vez sí está la construcción de una persona, está la construcción de una idiosincrasia, el valerse con el otro, el revalorizarse a sí mismo, pero en sí la producción artística y cultural, y la multiplicidad de miradas y demás, no está. Hay algunos centros, ¿sí?, que son también con gestión pública y estatal, que hacen lo mismo, que esta murga. Yo digo la murga porque es la que conozco, porque es a donde estuve yo también trabajando y demás. Pero, a ver, hay un montón de lugares dentro de lo que es la política pública. No sé si son centros de educación artístico-cultural, justamente. Los CAE, creo que son. Centros artísticos educativos, bueno, no sé bien, pero sí que ahí hay. Y tiene una función más que nada de contención social. Ah, joya, yo entendía eso como, digamos, como, no tanto como los centros que pone acá, sino más, onda, en Buenos Aires hay, por ejemplo, un centro cultural de educación que está específicamente hecho para tango, por ejemplo, en donde la formación y todo va por el lado del tango. No sabía si había algo así acá en Bahía, y ahí Eva la pregunta, pero está bueno saber también esto. Acá en Bahía lo que tenemos es, bueno, obviamente en inicial, en lo que es jardines de infantes, tenemos danza, la materia se llama expresión corporal, aunque lo pueden tomar las de danzas folclóricas, es más, se titularizó por primera vez el año pasado y lo titularizó una chica de folclore. Después, en lo que es el sistema primario, tenemos de primero a sexto, en algunas escuelas, danza, ¿sí? 2 años, 3 años, 1 año, ningún año, ¿sí? Dentro de lo que es la secundaria lo mismo. Dentro de lo que es la secundaria superior, ya ahí cambia. Tenemos una escuela que es orientada en danza, que es a donde está Flor Puntilla, que nos puede hablar más sobre eso. Y después en esa escuela, y también estaba Coso, una compañera de los de FOBA anual, que fue mi alumna, no me sale el nombre, que no está en el grupo, no sé por qué no está, bueno, no importa. Ahí es orientada, pero no es especializada. Si fuera especializada... Yara, ¿puede ser? Yara. Sí, Yara. ¿Dónde está Yara? La extraño, la quiero ver. Bueno, si fuera especializada sería diferente, la carga de arte sería diferente en sí. Después tenemos la escuela de estética, que es hasta los 15 años creo que vas atravesando por diferentes estímulos artísticos, y las escuelas superiores especializadas, como son la escuela de danza, escuela de teatro, conservatorio y escuela de artes visuales. Después hay centros donde
pasa a la artística, pero no tiene ninguna formación que vaya así como en progreso, sino son más de contención, ¿sí? Donde el proceso es otro y no está focalizado en lo que es el arte, la materia. Qué sé yo, no voy a andar mucho en esto porque es básicamente donde ustedes van a tener que realizar sus residencias, donde van a tener que ir a practicar este año. No sé cuándo, no sé cómo, porque no sé cuándo y no sé cómo, pero es donde ustedes van a tener que practicar y empezar a visualizarse este año. A ver, son las 12:15. Y el sistema Zoom me permitió seguir más de 40 minutos porque, no sé, me vendí. Las primeras 2 veces que lo usás te deja más de 40 minutos. Mira cómo festejo. Bueno, Si no, perdón, ya voy avisando. Hay otro sistema similar que es Free Conference Call, que también es como esto, pero sin límite de tiempo. Pero bueno, hay que crearse la cuenta. ya está. Es mucho. No, no, no. O sea, ya es mucho por agarrar y movilizar todo para allá otra vez. Pero está bueno saberlo. Anótenlo como herramienta. Está bueno. ¿Quieren que Yo, si empecemos quieren, con perdón, diseños curriculares o hacemos un corte y me proponen otro Lo día? que quisiera saber, tipo, es a qué va orientado este año. Como entender bien a qué va apuntado en sí la práctica docente de este año. Bien, la práctica docente de este año lo que estamos apuntando es ver dónde se sitúa el arte dentro de las instituciones educativas, qué son instituciones educativas, propiamente dichas. Les voy a mandar un texto de Rosana Gubert, instituciones educativas, y otro de la investigación antropológica y etnográfica, que son de la parte generalista, que son de Marina, que me había dado para dárselos y yo dije, bueno, ahora le doy los textos. Y todavía no se los pasé. Pero bueno, en esta parte yo lo que les voy a dar básicamente es ¿por qué arte dentro del sistema educativo? ¿Por qué arte? ¿Por qué danza? ¿Sí? Y la idea original es que vayan y vean dónde está el arte en las instituciones educativas. Capaz que no sé cuánto durará esta cuarentena, les soy sincero, es una tremenda cagada, porque la construcción del arte justamente es con la otra persona, y en el sistema educativo aprender lo que es arte en base a una aula virtual es un quilombo, porque es eso, es un quilombo, pero ya me llegó un comentario, una idea, que no trascendió, pero llegó el comentario y llegó la idea igual, de que las observaciones sean virtuales. No, no, básicamente no. No sé si las clases empezarán en octubre y ahí vamos a estar mes y medio yendo a escuelas a ver qué es arte y demás, pero observaciones en primer año virtuales no pueden llegar a ser. ¿Sí? Tienen que agarrar y trasladarse por una institución y saber lo que es. Tendrían que trasladarse por un aula virtual, viendo qué pasa, viendo qué es esto. Si no, esto es una institución educativa. Hoy por hoy, esto es una institución educativa. El material es otro, pero bueno, es eso. Este año es instituciones, Lucho. ¿Y dónde se sitúa el docente dentro de la institución? El año que viene tiene un panorama más completo de qué es la clase, el aula, ¿sí? Va a estar haciendo el año que viene observaciones participantes, este año solamente observaciones. La observación participante estoy, veo y a la vez puedo llegar a participar, tomar lugar. ¿Qué pasa? No nos aceleremos en participar porque es muy importante observar, estar atento, ir tomando nota de qué pasa. Ver que del dicho al hecho hay un largo trecho y de lo que me dice un diseño curricular o estas bajadas de línea de síntesis conceptual del arte o los lenguajes artísticos del sistema de la provincia a lo que es la realidad,
A veces difiere y mucho, ¿sí? Hay que ver qué contexto hay, qué situación hay, qué marco referencial, qué paradigma se está tomando, qué situaciones han sucedido para poder ser consciente de todo eso. Por eso hay que observar mucho, registrar. Después en tercero van a estar practicando y en cuarto también. Pero eso serían las prácticas docentes. Este año institucional, el año que viene áulico y los otros años prácticas. En una gran síntesis, así como te lo resumo así nada más. Cuando decís a nivel institucional, te referís tipo, nosotros vamos a las instituciones y vemos cómo es el funcionamiento y cómo se manejan y no entramos a lo que es un aula. Van a entrar, porque los hago entrar, sí, al aula. Hago que coincida justo el día que me van a observar la institución, pero a ver, hay diferentes cuestiones para ver de lo que es la cultura institucional. Una gran cuestión que es con lo que arrancamos es ritual de ingreso en un jardín. Sí, es un montón, no me pongas esa cara. Pero ritual de ingreso en un jardín. ¿Cómo es que se ingresa a un jardín? ¿Cómo ingresan todos los días esas personitas a un jardín? ¿Sí? Es toda una locura, es toda una locura. Desde los gritos a la entrada o no gritos, desde el llego tarde, desde las señas de jardín que son súper poderosas. Sí, los llantos a la entrada, los no llantos, Yo lloraba. que llegan dormidos del brazo a UPA, ¿sí? El hacer una ronda, o en algunas instituciones hacer ya la fila, ¿sí? En algunas instituciones estamos pasando a hacer filas, pero con colores, no con fila de varones, fila de mujeres, y no por altura, sino por, bueno, lo que toca por sorteo, pero para ordenarnos seguimos haciendo las filas, pero ya no son de nenas, nenes, son diferentes cuestiones para ir contemplando en las instituciones. ¿Cómo es que se da la dinámica, ¿sí?, dentro de la institución? ¿Cuál es la cultura dentro de la institución? Van a pasar por diferentes escuelas, sigo pasando por diferentes escuelas cada vez que tomo alguna que no conozco, y son totalmente diferentes cómo se manejan las dinámicas institucionales. No sé, les estoy haciendo un spoiler de lo que van a ver, ¿sí? Y después, ¿cuáles son los proyectos institucionales? ¿Dónde se centra el arte en la institución? ¿Hay proyecto artístico que contemple todas las materias de arte o no? ¿Sí? ¿Por dónde va el arte? ¿Se lo tiene en cuenta? Hay algunas directoras, algunos directores que no tienen ni idea del diseño curricular de arte. Son maestras de grado, maestros de grado, profesores de educación física, profesora de psicología, lo que sea, y no tienen ni idea de qué va el arte en sí. Piensan que vamos a ir a dar danza clásica muchas veces. Claro. Piensan que vamos a ir a dar danzas folclóricas de una forma totalmente rígida e insolvente, sin tener en cuenta todo esto que acabamos de hablar. O todo lo contrario, dicen, no, mirá, yo quiero que vos agarres y con esto tomes de la cultura de acá y podemos dar un vuelco para cambiar la perspectiva y revalorizar también qué es el cuerpo dentro de una institución, qué es el cuerpo dentro de la sociedad. Y decís, apa, cacho de directivo, o no, ¿sí? Depende. Son varias cuestiones a ver dentro de las instituciones educativas. Luchito, ¿qué más podemos hablar de este tema? Bueno, ¿cuál es la configuración estructural? ¿Sí? Eso es un montón. ¿Cuál es la configuración estructural de una institución educativa? ¿Tengo aula de danza? ¿Tengo aula de arte? ¿Dónde se da la clase? ¿Sí? ¿En el patio? Como en la secundaria 28, orientada en danza. ¿Las clases a dónde las tenía que dar? En el medio del patio, porque un pasillo si no, o un aula. Y gracias que cambiaron el piso después de varios años, porque si no era un aula horrible y espantosa. Y es la única orientada en danza que tenemos en Bahía. Y es un asco para algunas cosas. Entonces, ¿dónde transita el arte? Más allá del diseño curricular, podría llegar a decirse.
Es eso a lo que apunta, a que observemos, a compartir. ¿Querés hablar, Berenice, que está levantando la mano? Sí, y de instituciones se enseña tanto a nivel provincial como nacional. ¿Cómo? Y el tema de la organización de las instituciones y eso, se enseña tanto como a nivel provincial como nacional. El sistema de nación y el sistema de provincia de Buenos Aires son totalmente diferentes. Por eso, bueno, me pasa que cuando hablan de las instituciones en Bahía Blanca, yo vengo de Río Negro y son completamente distintas. Yo fui a las escuelas medias de la UNS y la verdad también fue un palazo encontrarme con el sistema de provincia de Buenos Aires porque no entendía ni medio. Al haber ido a las escuelas de nación justamente, sí, es una locura. Es muy diferente y ser docente en una escuela de nación, en cuestiones administrativas, en cuestiones culturales y demás, es también diferente. Es muy diferente. Pero la misma diferencia puedo hablar de dar clase en la escuela 24 o dar clase en la escuela 4. ¿Sí? Sería una diferencia así, es lo mismo. Ahí Cami preguntó por qué eran distintas. ¿Qué No sé si cosa? te llueve. Camila Otay preguntó acá en Sí, el sí, chat. porque son distintas cuáles. Nación de provincia por el diseño Claro. curricular. No, Nación de Provincia, creo que pregunta ella. Por eso, por el diseño curricular. Claro, sí. El diseño es diferente. Uno depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y otros de la Secretaría de Educación de Nación. Ahí ya la bajada de línea es totalmente diferente. ¿Sí? Los objetivos son otros. Los propósitos cambian. La elección del docente es diferente. Cómo se llega al aula es diferente. Hay listados que son diferentes. Es más, en Nación es más fácil de que te digan, chao, te fuiste, y te despiden. En Provincia de Buenos Aires, para que te lleguen a despedir, no sé, tengo que cachetearlos uno por uno a todos, a todas, acá en este... Y es más, digo no, porque en verdad Brian me dijo que Y lo ni tenía que así, yo cachetear. conozco casos que no. ¿Qué cosa? De que cacheteando y todo tampoco te echan. Ah, no, por eso. Y si digo, Brian me dijo que lo que tenía que cachetear, y yo me lo creí, capaz que zafo y todo. Por Provincia eso. de la jubilación nada más te separa la muerte, básicamente. ¿Cómo? En provincia de tomar el cargo a la jubilación nada más te separa la muerte. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, Bueno, hay una cuestión que podemos seguir en andar ahí, que ya estamos fuera de lo que es esto, pero hay una cuestión ética en el ser docente o no. Al docente muchas veces se lo ha tildado de vago. Estoy de acuerdo y estoy totalmente en desacuerdo. Y estoy re de acuerdo y totalmente en desacuerdo. Me ha tocado compañeros que son una desgracia, ¿sí? Que no los voy a juzgar porque es su integridad ética frente al laburo, pero sí que son una desgracia. Y me ha tocado otros que digo, che, estoy yo muy atrás. Dentro de lo que es la escuela de danza, dentro de lo que es primaria, dentro de lo que es secundaria, en todos lados pasa, pero como en cualquier laburo. Entonces, ¿qué pasa después? Te de sindicato, te de todo. Pero cada uno se desenvuelve según su ética se lo permita. Según su... Sí, es eso. Su ética, también sus posibilidades. Pero resulta así bastante engorroso, como decíamos. Hay personas que no sé cómo directamente no están presas, pero sí están adentro de una aula dando clases. Y hay personas que fueron corridas de una clase por nada, y decís, pero pará, ¿qué pasó acá? Pasó de todo. Y sí, el sistema es medio una mierda, a veces, una mierda. Coincido totalmente, nadie te separa excepto la muerte. Si no te querés ir, no te vas con nada. Si me voy, me los cargo a todos encima. Chao. Y otra cosa de cuando la parte que mencionábamos
de que se ajusta a la sociedad, a la gente. El diseño curricular también se ajusta dependiendo de que, por ejemplo, si es una institución en una ciudad o una institución en un pueblo, por ejemplo. O sea, se ajusta a las diversas situaciones, pero no es lo mismo. Los diseños curriculares son comunes, prescriptivos, paradigmáticos y relacionales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Se va a enseñar los mismos contenidos en todos lados. Eso es que son comunes y son prescriptivos porque te dicen medianamente cómo hacerlo, pero después hay que situarlos y hay que contextualizarlos. Yo te puedo dar diferentes contenidos de diferentes formas según qué grupo estudiante, qué grupo cultural tenga. Es eso. Tendría acá en Bahía Blanca mismo contenido re fácil, niveles espaciales. Alguien que me diga ya un ejemplo de cómo dar niveles espaciales, que se les ocurra. El ejercicio del semáforo. ¿Cómo sería? Decime. Rojo arriba, verde medio, amarillo suelo. Y va cambiando el semáforo y van cambiando de nivel, ¿no? Sí. Bien, a otra persona se le ocurre. La persona sería el auto, ¿no? Entonces iría Claro. recorriendo. Claro, el docente le va diciendo, o el que está al frente del curso, le va diciendo los colores y cada color tiene un nivel. Entonces, ese nivel, cuando yo te digo rojo, todos tienen que estar arriba, o sea, a nivel alto. Cuando te digo verde, todos tienen que estar a nivel medio. Cuando te digo amarillo, todos tienen que estar en el piso. Bien, a mí se me ocurre otro ejemplo, hacer una representatividad directamente de animales. Entonces me muevo como una víbora, me muevo como un perro, me muevo como un canguro, ¿sí? Y ahí ya voy trasladándome en diferentes niveles. Pero ¿qué pasa? Ya tengo una resignificación de otro material. Con Luciano tengo una resignificación de las luces del semáforo, que también es un saber común a todos, que está muy bueno. En el mío tengo una resignificación del movimiento de los animales y también cómo se toma el movimiento de los animales y se pasa. Entonces ahí ya tengo otras cuestiones más. Estoy dando lo mismo, el mismo contenido, ¿sí? Que serían niveles espaciales, a grandes rasgos, pero lo estoy dando de diferentes formas. ¿Qué pasa si yo estoy en un pueblo que nunca vieron un semáforo? No le voy a dar lo que dice Luciano. Si yo estoy en un pueblo que no tiene internet, ¿sí? No voy a agarrar y hablar de un canguro. Tampoco. Porque lo más probable es que no lo conozcan un canguro. Sí conozcan una víbora, sí conozcan un perro. Pero un canguro, capaz que no. ¿Sí? Hay que ver con quién estoy hablando, qué es lo que saben. Hay que hacer un diagnóstico, que es lo que estoy haciendo ahora más o menos. ¿Sí? Para saber de qué hablar y a qué apuntar. Es eso. ¿Qué más necesitan saber? Los diseños curriculares, síntesis conceptual, lo dejamos para otro día, porque si no se me van a dormir. Que tengo una pregunta, pero es más propia de curioso, de saber cómo es que se para el docente frente al lenguaje inclusivo en un aula, o cuál es la decisión de usarlo o no usarlo, si hay una bajada de línea. ¿Cómo Hola funcionaría? chiques. No, miren, sí, lenguaje inclusivo. Depende. Lenguaje inclusivo si estamos hablando de hablar todo con E, ¿sí? Y a la vez después en las actitudes ser un tremendo misógino, un perverso, no tiene sentido. Es parte y colabora, ¿sí? Con lo que es la inclusión. Es eso. Pero depende de la perspectiva. Si estoy muy atado a lo que es la RAE, no lo voy a usar. Yo elijo usarlo, ¿sí? Pero hay personas que no lo usan. Depende también de la perspectiva que tenga cada persona. Es eso. Sí se puede usar. Te van a decir que no a veces también, ¿eh? Te vas a pelear.
pero también te vas a pelear si no lo usás. Claro, nosotros nos pasó el año pasado y tuvimos una situación con una docente de que ella usaba el lenguaje inclusivo, pero el 99,9% del curso se negaba a que esté presente el lenguaje inclusivo porque nadie se sentía representado con el lenguaje. Y yo no entendía el porqué de la docente, de si era su decisión o era como una tarea que ella tenía que cumplir o era algo que, una bajada de línea que le habían hecho de que ella tenía que hablar con ese lenguaje como para estar en el aula. Sí te pueden dar la bajada de línea, no la tomes, no hay, a ver, no hay una disposición clara de eso. Sí hay una disposición muy clara, clarísima, sobre todo sobre la inclusión, sobre la educación sexual integral, sobre el uso de las TIC, que son contenidos transversales a todo lo que es educación. Uso del lenguaje inclusivo, justamente, y no hay una bajada exacta. ¿Qué pasa? No puedo retar a nadie por usarlo, en mi perspectiva, no puedo retar a nadie por usarlo, pero tampoco por no usarlo, ¿sí? Sí puedo agarrar y valerme de las actitudes que tenga la persona frente a otras cuestiones. ¿Cómo? Agarrar y decir, ningunea, desvaloriza a la otra persona, nada, no da bien los contenidos, no sé, son 400.000 cosas, pero no, justamente no puedo hacer una puesta en valor por el uso o no uso del lenguaje inclusivo de nadie. Es eso. Pregunto porque no sé si al momento que nosotros vayamos a hacer la observación, me estoy adelantando mucho igual, pero nosotros al momento de hacer la observación, la evaluación del lugar donde vayamos, eso también va a ser como un ítem de ver de cómo es la manera que habla el docente frente a un curso. Sí, Autoridad. hay bastantes más cosas para ver. Ponele, no sería contenido de este año, porque este año, fíjate que, como te dije, es más institucional, no tan áulico, pero sí, cuando vayas al aula es cómo se dirige, cuál es el vínculo que se establece entre el docente y el alumno. ¿Cómo se habla? Se habla como desde un lugar de dominancia y de poder, estableciendo ese lugar. Hay una cuestión de posicionamiento simple, ponele, si vas a una primaria. Yo agarro, me quedo parado y miro así para abajo y les hablo, o tomo un posicionamiento, bajo un poco mi nivel también, mi altura, para agarrar y también estar posicionado a la par y establecer otro tipo de relación, otro tipo de vinculación. No hay que perder nunca el punto de vista de que es docente y alumno, y ya de por sí desde el vamos es una relación de poder. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta relación de poder? Yo puedo equiparar un poquito los poderes, o puedo decir, no, chao. No, Carla, vos no hablas. No, es que algo más directo todavía es el hecho de cómo nuestros docentes de ahora toman que nosotros como alumnos usemos el lenguaje inclusivo, o cómo como docentes podés no usarlo vos, pero si aceptás que tu alumno lo use también. Ese me parece también todo un tema, porque he tenido profesoras en otros lugares que no nos dejaban redactar en lenguaje inclusivo, por ejemplo. Entonces, Ponele. ahí también hay una situación de poder. Sí, En la escuela de danza pasa también, ¿eh? Sí, Hay sí, muchos sí. profesores que están en contra del lenguaje inclusivo y no nos dejan. En la escuela de danza pasa y hay personas que hablan el lenguaje inclusivo y te dan una herramienta que es como, bueno, en este texto que estás redactando, haz una salvedad abajo de que vas a hablar el lenguaje inclusivo porque taca, 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 a la primera palabra que podés poner. O haces una salvedad que vas a usar el genérico masculino para referirte a todas las personas, ya sea su género o su sexualidad o lo que sea, a fin de una convención de que sea más fácil la lectura. También lo he visto. Y son personas que usan el genérico masculino en toda su redacción, pero a la vez cuando hablas en persona, usan el lenguaje inclusivo. Hay que ver, en la escritura es un arma, es tremenda arma. Hablando de escritura y tremenda arma. 1, pongan nombre a las cosas. 2, pongan nombre a las cosas. 3, pongan nombre, por favor, pongan nombre. Pongan el nombre a las cosas. ¿Sí? Y después, al nombre del archivo, pónganle el nombre
póngale práctica y póngale qué trabajo práctico es. Porque se me hizo un quilombo porque tengo 400 trabajo práctica 1, trabajo práctica 1, trabajo práctica 1, y algunos no tenían nombre. ¿Sí? No, se han olvidado de ponerle el nombre. Sí, hay un montón de cosas para debatir. A mí me resultaría más interesante ponerle ver qué es la valorización que se le da al cuerpo de la persona por el docente, y en esa valorización del cuerpo y valorización de la persona en sí misma, cómo se trata de no desvalorizarlo. Cómo también se trata de enseñar a que no se desvalorice el cuerpo de la otra persona. Si va un alumno, una alumna, y dice determinada cosa a determinada otra, ¿cómo agarrás? Y decís, bueno, pará, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Sí? ¿Esto te afecta? ¿En qué sentido te afecta? ¿Hasta qué punto? ¿Podemos dejar que la otra persona, si es lenguaje inclusivo, podemos dejar que la otra persona use el lenguaje inclusive o podemos dejar que use el genérico masculino? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, más que nada. ¿Por qué? A mí, ponele, ya me acostumbré, si usan el genérico femenino, genérico masculino o el inclusivo, a mí, sinceramente, me importa re poquito, en referencia a mí. Pero bueno, cada persona lo lleva de forma diferente. ¿Algo más quieran aportar? Puntilla, pasamos un mate. Y también tiene que ver con la identidad cultural del grupo, como hablábamos. Porque capaz que el grupo en sí, no sé, te encontrás en un aula donde todos usan el lenguaje inclusivo, entonces también es, bueno, ver cómo se trabaja eso en ese espacio, más allá del lenguaje, también cómo lo llevan al cuerpo y eso, como decía. Bueno, un poco de todo, ¿no? Me ha pasado de entrar en un curso el año pasado que era una chica y 7 varones, 8. ¿Sí? Uno de los últimos años de secundaria. Hiper misógino, ¿sí? Muy, muy destructivo en sí, 400.000 cosas. Y decir, bueno, tengo que abordar y también sobrellevar yo esta situación. O cursos con una agresividad, un nivel de agresividad gigante, pero gigante. Una desvalorización del cuerpo, una desvalorización del otro, una desvalorización de la vida misma, muy grande. Y ahí hay que ver cómo haces para vos llevar una clase de danza Sí. dentro de diferentes situaciones, dentro de diferentes contextos. Van a tener 500.000 infinitos ejemplos, lugares, contextos. Cada situación donde entren va a ser totalmente diferente. Es el tercer año que doy práctica docente y es siempre diferente. Siempre. Y les va a pasar en eso en todos lados. Ya sea lenguaje inclusivo, que es lo que está ahora, o ya sea cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa. A mí me hinchaban por usar colores oscuros para ir a las prácticas. No, tiene que ser colorido, porque los colores oscuros apagan y apagan las emociones. Señora, por favor, pero sí, van cambiando las perspectivas con los años, los temas de debate también van cambiando. Hoy por hoy, si yo voy con, nada, una camiseta color negra, una camiseta color roja, nadie me va a decir absolutamente nada. El uso o no uso de una calza para ir a una práctica. Esos son temas que hoy por hoy también se debaten. De atuendo está lleno. De atuendo desde el vamos. El uso o no uso de guardapolvo. Hay compañeras mías que en las mismas escuelas que yo he estado, yo nunca usé un guardapolvo, les aclaro. Y no lo pienso usar tampoco. Pero que mis compañeras sí se lo exigieron. Siendo docentes de las mismas materias, capaz que en el mismo curso, ¿sí?
a ellas le han pedido que usen guardapolvo y a mí no. Cosas básicas, pero ¿qué pasan? ¿Cómo van a ir ustedes sin guardapolvo a las observaciones institucionales? Va a ser alguna pregunta que va a surgir, de alguna directora capaz. Y sí, no, yo no estoy de acuerdo con el uso de guardapolvo por las profesoras de artes en danza, como tampoco estaría de acuerdo con la de teatro, como con la de educación física. Porque no, tenés que tener el cuerpo con la mayor habilitación al movimiento habido y por haber. Entonces no. Hay profesoras que están a favor y que tienen también sus porqué, y es totalmente válido. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Tienen 400 de valor. En cuanto a las observaciones que vamos a hacer, ¿van a ser solamente con la rama de la danza o vamos a ir a poner al concert, a la escuela de teatro? Institucional. Bien. Institucional es institucional. Es eso. Las observaciones este año, en verdad, se tratan de que sean desde el ingreso hasta el egreso, o sea, toda la jornada dentro de una institución. Ponele, vas a ir a la 1 de la tarde, 1 menos cuarto de la tarde, a un jardín, al 901, vas a ver el ingreso, vas a ver en el aula qué pasa, vas a estar en el recreo, vas a estar en todos los momentos, ¿sí? Y el egreso, hasta las 5:15, una vez. Van a ir a la escuela tal, y capaz que, bueno, no pueden estar en el ingreso, pero sí están de 3 a 5:15. Van a ir a una educación secundaria, y ahí sí, es como, bueno, esto es otro mundo. Y es como un desplazamiento gigante. Pero sí, interesa que miren cómo es la educación en sí en toda la institución. Más allá de danza, más allá de arte, cómo es la educación institucional, cuáles son las culturas institucionales. ¿Alguna pregunta? Berenice, Agustina, Pía, Pellegrini, Brian, Flor, Camila, Carlos Navarrete, Guille. ¿Qué más tengo? Ivana, hola Ivana. Lucía, hola Lucía. Tampoco te vi, tampoco te escuché. ¿Quién más está? Agustina. Bueno, nada. Si no tienen ninguna otra pregunta. ¿Sí, no? ¿Se escucha? Fuerte y claro. Tengo una consulta. ¿Esta clase queda guardada? ¿La puedo reproducir en otro momento o termina acá y ya está? Estoy grabando, después voy a tener que subir las 2 horas a YouTube y la voy a colgar en el aula virtual. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver cómo resulta todo eso, porque no me la juego a que se haya grabado perfectamente, ni a que pueda subir todo re bien, porque tampoco soy el mejor alfabeto digital. Pero bueno. Afan bastante las grabaciones de esta cosa. Yo las estoy usando y no sé cómo será para subir a YouTube, pero se entienden y se ven bien. No tengo idea. Es la primera vez que lo hago así bien con tantas personas también. Semana pasada arrancamos a usar Zoom para dar las clases y es extraño, pero funciona. Es una herramienta. Es eso, es una herramienta. A mí me permite saber con quién estoy hablando. A vos te conozco, a Luciano lo conozco, qué sé yo. A Ivana me la he cruzado y hablado un par de veces, a Flor del año pasado, pero las de formación básica anual, las chicas de formación básica anual, si bien me las he cruzado, no las conozco. Es eso. Y tenía la necesidad también de conocerle la cara, conocerle la voz, saber con quién estoy hablando, saber quiénes son. Eso es lo que me permite a mí más que nada este sistema. Y después nada, establecer una comunicación, un diálogo más dinámico. Sí, para mí es como más interesante la charla así que esté el docente enfrente, que te pueda dar
una explicación del texto, ponerle, porque yo me leí todo el texto, pero no entendía nada de lo que decía. O sea, la gran parte de lo que decía el texto era como un choclazo, que era como, veremos qué es todo esto. Y después, si eso encima lo tenés que estudiar y no tenés un concepto claro, es como, listo. Exactamente. A veces son cuestiones muy filosóficas o pensamientos o no hay una referencia clara y sé que cuesta introducirse justamente en la materia. Sufrí por ustedes, olvídense, porque cuesta un montón introducirse en la carrera y más si es esta distancia, o sea, esta educación a distancia. Siento que estoy en la universidad siglo XXI y no está bueno, no está bueno para nada. A mí me pasó también que me costó y digamos que lo sufrí un poco más al principio, ahora me estoy acostumbrando a esto de integrarme virtualmente a materias que nunca tuve y a profesores que nunca tuve, y a un montón, no una sola. Entonces como que hacer muchos trabajos de una, recibir mucha información de distintas materias, organizarme a tantas, que el año pasado no tuvimos tantas, y no tanta teoría, entonces empezar ahora toda la teoría, todos los contenidos y materias que no conocía, fue como, bueno, me tengo que sentar y estar horas y horas, que creo que así como que me voy ambientando, digamos, me voy acostumbrando, porque me costaba mucho. Hay cosas que no entendía y hay profesores, bueno, vos también te molesté mandando mensajes, pero por ahí no me llegaban los trabajos o me costaba enviar o subir los videos y entender también algunos contenidos, entonces como que hay profesores que me comuniqué únicamente por mensaje y la Bien. verdad que bueno, no está bueno porque por más que te lo expliquen por mensaje lo que vos no entendés Esa es otra de las es cosas que quiero distinto. hablar. Acá estamos en práctica docente, ¿sí? Y creo que corresponde también hablarlo acá. Hay una cuestión justamente con la práctica, que frente a este paradigma que estamos de la educación virtual obligatoria por este virus que está trascendiendo de la pandemia a nivel mundial, y no estar todas las herramientas brindadas, estamos frente a un caos de prácticas docentes. ¿Qué es ser docente hoy en día? También es un quilombo. Eh, a ver, yo hablando de instituciones educativas, hablando de infraestructura edilicia, cuando capaz que no veamos una infraestructura edilicia hasta septiembre, ¿sí? Hablándole de fantasmas, básicamente. Estoy hablando lo mismo que si tiro las cartas de tarot, es jugármela a la suerte y sobre una creencia, no, es un lío. Por eso me gustaría poder hacer frecuentemente, si quieren establecemos todos los lunes a las 11 a.m., listo, Zoom. Capaz que esto dura hasta el lunes que viene. Y después volvemos al aula. No se sabe, no creo. Pero bueno, sí está bueno que esté esto. Y es un quilombo que es ser docente hoy en día y cómo enseñar materias corpóreas con un aula virtual. Es un lío. No estamos formados, la mayoría, para esto. Somos pocos los que hemos usado previamente un aula virtual. ¿Sí? En la escuela de danza, muy pocos docentes habían usado el aula virtual, y menos con frecuencia. Estamos agarrando herramientas y viendo cómo las usamos. No los voy a andar macaneando, pero no, nadie la tiene clara acá. Nadie sabe bien por dónde va, y menos con esta perspectiva de no sabemos hasta cuándo es. Ah, yo o sea, para decir qué les doy en práctica docente, nunca hubiera empezado dándoles el video de enseñar arte. En mi vida hubiera empezado con eso. Fue lo que saqué así del sombrero como para decir, bueno, empezamos de algún lado. Pero no. O sea, en general empiezo como diciendo, bueno, Berenice, ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué hiciste antes? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué llegaste a la escuela de danza? Lucho, ¿nos querés contar de vos, Brian, Che, Ivana? ¿De dónde saliste? Agus, vos también. De ahí se Es que empieza. también es raro para nosotros porque no nos conocemos todos. O sea, como venimos de distintas fobas, yo no sé nada de los que ingresaron, que hicieron el FOBA intensivo. Entonces, como que falta todo eso de quién sos, de dónde venís.
¿Qué hiciste? No conocen a Para, sus propios para todo. compañeros, es eso. No se conocen entre ustedes. Y eso también es como, bueno, es rarísimo. Yo ponele, a Brian lo conozco hace un montón de tiempo, desde la perspectiva alumno-docente, a Luciano lo tengo de compañero. O sea, lo tengo de compañero, durante 4 años fue mi compañera de cursada, pero de la perspectiva docente-alumno, también no lo conozco para nada. Mariano, bailamos durante todo un año en una producción. Ah, y también fue mi alumno, sí, pero un periodo corto de tiempo. Y así con todo el mundo nos va pasando. Entre ustedes no se conocen. Yo se los aclaré a los directivos en un momento, porque era como, no, si se conocen. No, acordate que hubo una FOA anual y una FOA intensiva. No se conocen. Y acá me faltan un montón de la FOA intensiva, de la FOA intensa, como le digo Quiero yo. decir eso, faltan unas 20 personas todavía. De la anual también faltan muchos, Sí, ya muchas sé. mujeres. Pero bueno, a ver, voy a detener.